La herencia es uno de los mecanismos más importantes para la historia de vida de los organismos y para la continuidad misma de la vida. La genética es la disciplina científica que se ha hecho cargo de investigar, comprender y explicar este fenómeno. Para ello, ha precisado de grandes esfuerzos y grandes genios. Sin ellos, no podríamos tener el nivel de comprensión que tanta utilidad nos ha significado. La cruza selectiva de plantas y animales nos ha permitido mejorar nuestra alimentación en forma sustancial, pues alimentar a más de 7.000 millones de seres humanos es una proeza que sin los aportes de la genética hubiese sido imposible de realizar. Son la genética y la ecología las ciencias que más han aportado a la comprensión de la enorme diversidad de la vida en nuestro planeta. La especie humana no es indiferente a la relevancia del fenómeno de la herencia. Incluso podríamos asegurar que el impulso de continuar nuestro legado genético determina gran parte de nuestro comportamiento y nuestras decisiones. Es bajo esta perspectiva que el estudio de la genética ha tomado mayor relevancia para las personas comunes. Es muy frecuente que el primer pensamiento que le venga a la mente a las personas cuando escuchan la palabra genética sea precisamente el fenómeno de la herencia. La trascendencia de este nos lleva al gran interés que despierta el conocer sus mecanismos, sus principios y sobre todo sus posibilidades y alcances. Los seres vivos transmitimos nuestra información genética a las siguientes generaciones a través del fenómeno de la herencia. Nuestros conocimientos sobre ella comenzaron desde la observación de la naturaleza por los primeros seres humanos, de manera que tales conocimientos fueron relevantes para el surgimiento de la agricultura y la ganadería. En resumen, para la propia supervivencia del hombre. Los conocimientos que hoy tenemos sobre la herencia tuvieron como base las investigaciones de un monje católico llamado Gregor Mendel, cuyos trabajos con guisantes le llevaron a conformar una sólida teoría de la herencia y describir lo que hoy conocemos como las leyes de Mendel, leyes que siguen vigentes y han resistido objeciones por más de un siglo. Frecuentemente surgen discrepancias en torno a la genética mendeliana, así que para el espectador no experto puede parecer que la genética mendeliana tiene lagunas que no permiten su total aplicación. En la práctica, las leyes de Mendel no parecen cumplirse a cabalidad, y durante décadas los criadores de plantas y animales vieron con recelo el modelo mendeliano de la herencia. Sin embargo, actualmente investigaciones con técnicas de biología molecular han encontrado nueva información sobre la herencia. Hallazgos que no invalidan las leyes de Mendel, sencillamente mejoran y robustecen el modelo. A las tres leyes de Mendel, la ley de uniformidad, la ley de segregación y la ley de transmisión independiente, hoy se suman los fenómenos de epistasis, pleiotropía y vinculación al sexo, donde los primeros tienen relación con la interacción entre genes y el control de múltiples fenotipos respectivamente, y el tercero es exclusivo de las especies con reproducción sexual. A todo esto, habrá que agregar los fenómenos epigenéticos o de interacción con el ambiente. Teniendo un modelo del fenómeno de la herencia tan sólido, podría pensarse que no habría nada que lo pusiera en duda. Sin embargo, recientemente ha resurgido una vieja teoría que fuera gran antagonista del modelo mendeliano, la telegonía. La telegonía surge como hipótesis en el segundo volumen del Origen de las especies de Darwin, un esbozo de teoría de la herencia que se denominó pangénesis, descartada mucho más adelante por los hallazgos de Mendel, que sin embargo prevaleció en la mente de las personas, incluidos científicos. La hipótesis de la telegonía propone que existen métodos no genéticos para transmitir caracteres fenotípicos a las siguientes generaciones, es decir, pretende derrumbar la genética mendeliana como teoría única de la herencia y abrir una cantidad prácticamente ilimitada de opciones de transmisión de caracteres entre padres y descendientes.
se le ha llamado telegonía al fenómeno de transmisión de caracteres de un macho a la descendencia de la hembra, aun cuando ésta haya sido fecundada por un segundo macho, lo cual implica algún tipo de interacción entre los gametos masculinos del primer macho y el cuerpo de la hembra. Los defensores de esta hipótesis sostienen que, en efecto, existe interacción entre los espermatozoides o el líquido seminal y el cuerpo femenino, que dan como resultado la transmisión de caracteres a la descendencia de la hembra con un macho posterior. Si bien hasta el momento no ha podido demostrarse que tal interacción pueda dar origen a una descendencia con el genotipo del primer macho, los defensores de esta teoría han realizado algunos hallazgos interesantes que aparentemente pueden dar fuerza a su teoría. En biología se le denomina quimera a la presencia de material genético ajeno en el cuerpo de un organismo. Cuando este material se halla en cantidades muy pequeñas, se le denomina microquimerismo. Los microquimerismos son bastante comunes. Se presentan con mucha frecuencia en pacientes con órganos trasplantados e incluso en transfusiones sanguíneas. Los efectos en el organismo huésped suelen ser imperceptibles en la mayoría de los casos. Sin embargo, hallazgos recientes revelan que en algunos casos particulares el organismo huésped puede presentar cambios significativos a nivel celular y en otros casos acumulación del material genético ajeno. Tal es el caso de la presencia de ADN fetal en la sangre materna, que se ha demostrado puede permanecer por tiempos muy prolongados en el cuerpo de la madre y puede también inducir o promover la reparación de ciertos tejidos valiéndose principalmente del ARN residual. ¿Demuestra esto que un organismo ajeno puede transformar la fisiología de otro únicamente transfiriéndole su material genético? La respuesta es sí, pero esto se sabía desde mucho antes, desde que logró descubrirse el mecanismo por el cual los virus infectan y se replican en las células de otros organismos. De manera que esta teoría, sugerida por Yoxin Liu, no tiene nada de innovadora, pues pasa por alto un factor fundamental, la respuesta inmune y la tolerancia inmunitaria. Inclusive, el propio Liu en sus artículos reconoce que sus hipótesis solo llegan al nivel de especulación. Los hallazgos y las evidencias en lo que a la hipótesis de la telegonía se refiere no son mucho mejores que los de Liu en términos de microquimerismos. El mismo Liu es un acérrimo defensor de esta hipótesis que ha intentado validar por varios ensayos, incluyendo por supuesto el del efecto del reordenamiento del genoma por el ARN residual contenido en los gametos masculinos, secundado por otro trabajo sí más serio sobre la absorción de células germinales masculinas por células somáticas femeninas. En todos los casos, la hipótesis no ha podido validarse. Otro estudio, más popular que el de Liu, se publicó en la revista Ecology a cargo de los científicos australianos Angela Green, Anna Macrops y Rosalie Bondiarowski, y su trabajo resalta por su pulcritud en el diseño experimental y lo riguroso de su análisis de datos. Sin embargo, deja entrever un sesgo en las conclusiones, aventurándose incluso a proponer que la herencia de características adquiridas es posible, pese a que ésta lleva ya 2 siglos desde los tiempos de Lamarck, fracasando en su intento de validarse. Las conclusiones de este equipo de investigación, cuyos sujetos de investigación fueron moscas del género Neridae, son que las condiciones del primer macho con el que se aparea la hembra determinan las características de la progenie de esta, aunque sea un segundo macho el que la haya fecundado. ¿Representa esto una verdadera refutación a la genética mendeliana? La respuesta es no, ya que pese a descartar de antemano los efectos epigenéticos para explicar el fenómeno, el factor de tratamiento resultó ser un enriquecimiento en la dieta del primer macho, teniendo como resultado unos machos estupendamente nutridos y a partir de ellos propiciar un primer apareamiento contra las hembras. Entonces, lo que estos investigadores tratan de decir es que los resultados de una excelente alimentación pueden heredarse sin fecundación. ¿Notan la inconsistencia de esta afirmación? Al parecer ellos no. No siendo suficiente esto, su trabajo reconoce que el líquido seminal
enriquecido de los machos bien alimentados, estimula de alguna forma el desarrollo del óvulo aún inmaduro, de tal suerte que en efecto esto puede tratarse de epigenética, ya sea por modificación de histonas o por microARN, dejando con ello el genoma materno intacto, pero un gameto enriquecido por el líquido seminal. Para finalizar la crítica a esta teoría, hipótesis de la telegonía y los microquimerismos, hemos de subrayar que las estrategias reproductivas en cada especie animal son distintas y podrían llevarnos a distintas conclusiones también. Sin embargo, si la telegonía no ha podido comprobarse en organismos más sencillos de estudiar como las moscas, la probabilidad de que esto ocurra en mamíferos, ya no digamos en el ser humano, es muy remota. Nuestra teoría de la herencia, la genética mendeliana, está más firme que nunca, y podemos confiar en que así seguirá por ahora y sin perspectivas de que esto cambie en el futuro inmediato.